Hola, bravísimas. Hoy llegamos al capítulo final de nuestra primera temporada y vamos a estar hablando un poco sobre lo que es la marca personal y cómo podemos llegar a construirla. Ay, a mí este capítulo me tiene muy entusiasmada. No tan solo porque, bueno, es el final de la primera temporada. Y bueno, no sé, como recordar los primeros capítulos de Bravísimas me da una ternura en el sentido de hoy poder ver como todo el recorrido, ¿no? Y cómo básicamente un proyecto va creciendo, va evolucionando. ¿Y cómo vamos aprendiendo también y transformando las ideas y los valores que hacen, como las razones por las que uno inicia cosas, después cómo las sostiene y en la experiencia y en ese andar, como que todo se va transformando y terminamos, bueno, haciendo cosas que capaz en un principio no nos imaginábamos. Sí, a mí me da mucha ternura y también me entusiasma mucho pensar en que es el final de una primera temporada, pensando en que nunca nos imaginamos esto tampoco ni como una temporada, ni que no sabíamos ni hacia dónde íbamos. Y siempre recuerdo mucho cuando armaste el carrusel para Instagram que decía, no sé hacia dónde vamos, pero ahí vamos. Porque digo, Real. lo arrancamos todo pensando en, bueno, o sea, como lo mejor hecho que perfecto, como vamos, arranquemos. Exacta. Y hoy estar, o sea, hoy poder hacer este cierre justamente con lo de marca personal y entender que cada capítulo tuvo sentido, siento también que es como si fuera una analogía Sí. de nuestras vidas mismas y como de decir, bueno, vamos a ir descubriendo al final, como después de con nuestra trayectoria, nuestra experiencia, nuestros conocimientos, lo que hoy podemos ser o brindar, que siempre estuvo ahí latente, pero era cuestión un poco de desentrañarlo. Totalmente, creo que es un poco como el haber conectado con la curiosidad, ¿no? Como decir, bueno, el capítulo a capítulo, como ir animándonos a explorar esos temas o sí, esos temas o las temáticas que íbamos abarcando y cómo el preguntarnos por eso, el respondernos, el buscar más información, el compartirlo con otras personas, también fue como construyéndose. em, y sin saber al principio concretamente a dónde queríamos llegar, justamente como decías. Me acuerdo, por ejemplo, el primer capítulo y dijimos, además de que muchas amigas deben tener la fantasía de hacer un podcast y contar como todas esas historias o cositas, y nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no? Vamos a hacerlo realidad. Ujú. Y me acuerdo del contexto en el que surgió la primera temática, que era sobre el 8M y el feminismo. Yo me acuerdo que estaba en Italia a 1500 a 2500 metros en la montaña y venía el 8 de marzo y todos mis compañeros eran unos machirulos. Y tenía como esa necesidad de decir, bueno, o sea, el 8M es importante para mí. En lo personal, obviamente colectivamente también, pero en ese momento es como no había comunidad en ese sentido. Y bueno, y como que en ese momento representó el poder conectar con una parte de mí que no estaba teniendo lugar en ese momento. Me parece Y importantísimo eso que estás diciendo porque, o sea, pensando en tu contexto, o sea, como el de decir, bueno, para mí el 8M sí lo es y justamente como cómo sacas a luz un rasgo tuyo o cómo te animas a expresarlo en un contexto que no tiene las circunstancias adecuadas o que quizás no te lo permite o quizás como que mejor decir, bueno, no, no lo hago acá, pero es cuestión por ahí como de encauzar esa energía y decir, bueno, terminas haciendo un podcast ese día para hablar del 8M. real, sí, sí, sí. Como Siempre va a tener esta esa, gente no me va a escuchar, pero mi gente en Spotify sí. pero claro, todos los que acceden a Spotify y próximamente otras plataformas también. Así que, bueno, digo, qué loco, ¿no? Como eso también como una forma, espero que sirva de inspiración para otras personas. Creo que incluso ha servido de inspiración para nosotras mismas. O sea, Bravísimas ha sido inspiración para nuestros proyectos singulares. Y también darle como valor, que incluso el capítulo de la amistad creo que surgió un poco de ahí, de darnos cuenta que haber generado este espacio y estar co-construyendo
Y el compartiendo y el decir, yo creo esto, no, amiga, o sí, amiga, o para, o sea, o el hacernos preguntas, o la motivación, o el compartir saberes entre nosotras, digo, como concretamente en este proyecto, ha sido una forma de impulsarnos también a esas otras cosas que no nos estábamos animando. Totalmente. Y Sí. el compartir esas creencias, que bueno, viste, como que no da lo mismo quien te las diga, No, como, totalmente. O sea, poder reconocer en ese capítulo justamente que la amistad o las personas amistosas y las comunidades que vamos construyendo son totalmente fundamentales y hacen parte de nuestra identidad y también son una especie de construcción. Eso nos va dando también como esa pauta y se te va sintiendo como que de repente todos los aspectos de tu vida vos tenés el poder de ir moldeándolos hacia donde vos querés ir y que esas personas que están alrededor tuyo justamente te potencian siempre. Y ahora que sí. acabo de decir la palabra de potenciar, ¿cómo olvidar cuando se nos explotó la cabeza al escuchar el término multipotencialidad? Sí, fue como yo tengo eso. O sea, era como. Me acuerdo que cuando me estaba haciendo un turno o algo en la carita, eh, la chica que me lo hacía, ella es dermocosmética y trabaja como part-time en la empresa de su familia. Claro, Entonces, bueno, yo le pregunto como desde cuándo hacía que hacía caritas y ella me dice, hace un montón, como más de 10 años y que trabaja en la empresa de su familia hace como más de 5 años. Y yo le preguntaba, bueno, por sus tiempos y qué sé yo, y en un momento le digo, ¿y si tuvieras que elegir una cosa, te gustaría como dedicarte a la dermocosmética? Y ella me dijo, no, la verdad es que me siento muy bien trabajando de administrativa en la empresa de su familia y de dermocosmética por la tarde. claro. Y dice, no me veo haciendo una sola cosa. Y yo dije, amor, tengo un capítulo para vos. Bienvenida a esta secta. Bienvenida a Bravísimas. Es que, bueno, real, ¿no? Como qué loco, además, verlo como más en perspectiva te da como justamente te da sentido, que es lo que hemos hablado tanto. Como a mí me pasó, por ejemplo, esta semana, fue una semana muy intensa en cuanto a tomar decisiones. Y yo no tengo ninguna duda que gracias a este proyecto, he logrado como sostenerme en esas decisiones, porque realmente eran como creencias que estaba teniendo que al final, hoy lo puedo ver así, en su momento no era una posibilidad para mí verlo así, como que justamente esas creencias me terminaban alejando de lo que yo quería hacer. O sea, como todo lo contrario, como que estaba tratando de evitar capaz incomodidades, pasar vergüenza, el rechazo, como no podía creer que lo que yo tengo para compartir, bueno, ni hablar de o sea, como cuando caí la ficha, y mira que soy psicóloga, pero a lo que se refiere el síndrome de la impostora, por ejemplo, que fue como, Ujú, claro, o sea, es real, tenés una actitud de que tenés que mentir para que la gente te elija. Y ujú, como el momento en el que más auténtica fui, como en el decir, bueno, me permito ser vulnerable o me permito, o incluso haber podido visualizar mi trayectoria, entonces reconocerla y entonces así poder compartirla y que de repente sea el momento en el que más efecto tenga, o sea, en el momento en el que más vulnerable me sentí, más auténtica fui, es donde más resultados positivos conseguí. Fue como, dije, bueno, no, claro, o sea, hay algo que no venía, o sea, evitar vergüenza es como, no sé, eso no es éxito, o sea, y ahí decir, bueno, ¿qué es el éxito? ¿No ajá, tener vergüenza? no. No, o sea, tampoco. Es que no, y creo que ahí dijiste algo fundamental, como justamente al ser auténtica, estás siendo vulnerable porque es como que te destapas y decís, bueno, a ver, los estereotipos son estos. Y, o sea, como decir, bueno, acá hay estos perfiles o estas cosas que se espera de las personas. Bueno, yo elijo ser auténtica y elijo hacer lo que se me dé la gana, o sea, como con las herramientas que tengo hago lo que puedo, lo que quiero. Y te sentís desnudo, o sea, como de repente, como bueno, te mostrás tal cual sos, y eso de alguna forma te hace sentir que de repente van a llover críticas hacia vos y demás. Y, Claro. y es entender como, bueno, ¿y si llueven qué? O sea, como mientras vos tengas la convicción de que te estás siendo fiel a vos misma, las críticas de afuera, o sea, Y que además, o sea,
Sí llegan las críticas, pero no llegan de la forma en la que nos imaginamos. O A mí sea, es no llegan como, las críticas, nunca llegan. O sea, nadie te va a estar juzgando. O sea, y si te juzgan, como que de repente es como, bueno, pero no sé si llegan como nos las imaginamos que pueden llegar, ajá, exacto, eso. No ¿no? llegan de esa forma. Y ahí es donde, como que siento que a veces hay frases que a lo largo de mi vida las he sentido como cliché o bueno, cuando nosotros jodemos como hasta medias marianas, como digo, marianas en el sentido de vacías o Ujú, superficiales. Pero que no, o sea, es cierto, como que llegas a momentos del proceso y ahí sí me parece que es un poco como nuestros pensamientos ansiosos o como, o de ahí viene lo de bancar el proceso, como que creo ujú. que desde el momento de poder decir, por ejemplo, a mí hablo de esta semana particularmente, que decía que había estado tomando un montón de decisiones, yo renuncié a 2 trabajos, que esos 2 trabajos, o sea, en la misma semana, prácticamente, sí, Sí, en la misma semana. la misma semana. Renuncié a 2 trabajos. Ni les puedo explicar la frustración que yo sentía y como que digamos, mi primera reacción de pensamiento fue como, bueno, o sea, el problema es mío. O sea, como no me gusta nada, no me va a gustar nada, como, bueno, lo que no me gusta es trabajar, como cuando, como trabajo desde, no sé, desde hace millones de años, o sea, como sería injusto decir que soy una persona que no le gusta trabajar, porque, Totalmente. Ujú. pero digo, todas esas ideas se me han venido. Y dije, no, bueno, para. O sea, como, no es verdad, todo esto ya lo sé. O sea, como... em, y ahí, pensando en como, le hago uno de mis amigos subió un video y le hago una pregunta. Y le digo, bueno, porque él hablaba de la autenticidad y de conectar con tu propósito y permitirte ser quien quieres ser. Y yo decía como, bueno, siempre a ese tipo de pensamientos que nosotras lo hemos compartido acá, me gusta darle la crítica y la perspectiva social o al menos reconocer desde qué lugar estamos hablando esas cosas porque no creo que todas las personas tengan acceso a... o no todas van a lograr hacer esa conexión y bueno, está bien. Después es las ganas que tiene cada uno de trabajar en sí mismos o no. Y siempre teniendo una perspectiva crítica porque vivimos en un sistema, en una sociedad que está o sea, que tiene relaciones de poder, que tiene intereses más allá de eh, el sentirse bien. No es solo eso, digamos. Entonces, bueno, este amigo habla de la autenticidad y de eso, y yo le digo, bueno, si estás en ese proceso de conectar con vos mismo, ¿cómo hago? Me encanta, o sea, así empezó. Recién renunciaba yo. ¿Cómo hago para? O sea, estoy en ese proceso de conectar conmigo. O sea, yo sé que quiero ser emprendedora, quiero ser psicóloga, quiero crecer con bravísimas. Pero bueno, también tengo que pagar el alquiler. ¿Cómo hago? O sea, ¿cómo conecto? ¿Cómo equilibro esas dos cosas? Y él me dijo 2 cosas. La primera fue como, bueno, o sea, ¿por qué lo que te gusta y lo que te da plata no pueden ser lo mismo? O sea, como, ¿por qué tenés una cosa que te gusta y una que te da plata? Ujú. Dice, como primero pensar un poco por ahí. O sea, sí, como no, obviamente no me puede dar la fórmula de cómo, pero bueno, Claro. como que me tiró esa pregunta. Y la siguiente, que esta me mató, que te la compartí antes, fue, ¿pero vos confiás en tu proyecto? O sea, ¿vos realmente crees que esto puede salir bien? Y como que dije, no, o sea, realmente no lo creo. Y estoy Claro. pensando que va a fracasar. Y todo lo que estoy decidiendo y haciendo es porque esto va a fracasar. Sí. Y es como que básicamente estás actuando desde el miedo siempre y como desde el plan B, como... Pero si siempre estás sabiendo, está bueno tener un plan B, pero si siempre estás ahí como, bueno, si no funciona me voy. Y después Claro, como lo que te decía hace un rato también, digo, vos ya estás eligiendo este camino y si algo dentro de este camino no funciona, bueno, cambiar dentro del camino, pero no irte al otro. Porque o sí, sea, son cosas que van opuestas en algún momento. En algún momento uno claro. tiene que tomar una decisión y es como, ¿sabes qué me hace acordar esto? Cuando estaba aprendiendo a manejar, esto que no lo escuché ningún inspector de tránsito. Cuando estaba aprendiendo a manejar, mi papá me dice, Maca, vos cuando estés llegando al semáforo, o sea, estaba en verde, ¿no? Y se pone en amarillo, vos tenés que tomar una decisión rápida. Es, o te quedás automáticamente, o cruzas rapidísimo, antes de que se ponga en rojo. Obviamente, mi papá lo que no sabe es que siempre decido cruzar.
Él creo que me lo dijo como diciendo, no te cobardes a mitad de camino, porque si te acobardas, Sí, te agarra el rojo, te agarra el verde del otro lado y te chocan los autos. O sea, es es como... que apostar por una decisión, ¿no? Como... ¿Mm? Y no lo loco y lo pagote, porque no estamos diciendo eso. O sea, yo para hoy hoy para dar ese paso no es que mi amigo me hizo esta pregunta y yo, ah, no, sí, descubrí. O sea, fue como... Ay, qué graciosa la frase, a mí a lo loco y lo pavote. Pero bueno, porque digo, como es resultado de un montón de procesos. O sea, Sí, como, totalmente. qué sé Ujú. yo, desde cuánto, o sea, desde qué tarifa cobra, a qué público apuntar, de qué color va a ser o sea, como Sí, para poder todo. tomar esas decisiones, uno arrancó Ujú. mucho antes. Y al final, lo que la gente, o sea, lo que en el caso, por ejemplo, mío, que ofrezco un servicio, Ujú. el poder llegar a qué producto, o sea, no sé si Sí, es decirle un producto, pero producto, bueno, a qué servicio. servicio Ujú. ofrezco y poder, o sea, poder yo construir la claridad para poder decirle, o sea, les pregunto que te hacen las personas, bueno, ¿y puedes darme más info? Y es como, bueno, o sea, sí, o sea, decidir profesionalmente de qué corriente trabajar. Imagínate para poder decir quiero trabajar de esta, o sea, tenés que haber explorado Todo, sí. las que hay, Sí. como, y decidir, y como decidir desde cuál, y como si fuera una vez que decidís eso, o sea, no, Ujú. como permanentemente estás haciendo esas revisiones. Ujú. Y hoy pienso en la cantidad de veces que me sentí frustrada o como las que nunca iba a poder llegar y ni siquiera estoy en el lugar en donde quiero, simplemente di un paso importante o yo lo siento como importante o puedo ver en mi realidad cotidiana cómo empiezan a traducirse esos cambios, esas decisiones, como algo que parecía una fantasía, hoy digo, che, pará, o sea, sí, o sea, estoy trabajando en mi casa con vista al mar y digo, Ajá. no es que ayer se me ocurrió eso, o sea, es Sí. como algo que vengo... Bueno, eso es muy del síndrome de la impostora, como de repente, bueno, todo esto es suerte. No, estoy viviendo al frente de esta casa porque era la que había, o sea, no había otra. Claro. Y no, o sea, vos la pudiste elegir, tuviste los medios para hacerlo, pero justamente como decís, antes de eso hubo mucho trabajo previo que hoy te permiten estar donde estás y como esto que hablábamos también hace un rato, como al final es trazar, bueno, cuáles son nuestras pequeñas metas que nos van a ir haciendo sentir exitosas porque de repente es como, bueno, cumplimos esta pequeña meta, reconocemos este pequeño logro, este pequeño paso, y eso te va a dar una sensación de satisfacción como inevitablemente. Y por la vía opuesta, decir, bueno, ¿cuándo voy a considerar que fracasé? O sea, qué es lo que tiene que pasar para que decir, no, este no es mi camino? Claro. Y creo que si lo podés llegar a trazar, después como el día a día, cuando te pasen cosas buenas o malas, volver a esa como al marco teórico que te planteaste al principio, te va Ujú. a servir como de salvataje. O sea, decir, bueno, no, a ver, ah, no, pero esto estaba más o menos estipulado. No, pero estoy Para bien. no tomar decisiones a lo... A lo pavote. Pero bueno, amiga, me parece que todo este proceso y un poco todos los episodios que hemos ido planteando en nuestra primera temporada tienen que ver con el caminito que de alguna u otra forma uno va haciendo para crear y construir, reconocer en realidad, porque todas las personas desde el momento en el que somos una persona y tenemos nuestra propia identidad y somos una potencialmente somos una marca personal. Te digo, creo que como todo este caminito se construye y deriva en esto, y es como, bueno, es reconocer cuáles son esos aspectos distintivos de nuestra marca, cómo vamos a hablar, cuáles son nuestros valores, y poder terminar traduciendo todo esto en un servicio y un producto que vos mismo des y que la forma en la que lo muestres y lo comuniques sea fiel a quien sos y te represente. Claro. Entonces, para ahí como el construir la marca personal tiene que ver con estos aspectos. Y después hay una, como ya poniéndonos un poco para hablar en inglés, el tema del branding, o sea, Para como mostrar que también todo este tiempo también aprendí, no solo para me preguntó demostrar por que quién soy. sabemos, para demostrar que sabemos cosas. eh, Digo, bueno, después empieza todo el camino del branding, que es básicamente como el proceso en el que vos
trabajás para generar en una comunidad y en ese público objetivo que tenés, que lo primero es reconocer cuál es tu público objetivo, porque vos cuando estás ofreciendo un producto, vendiendo un servicio, no lo haces a todo el mundo, vos tenés que tener más o menos marcado quién es ese público, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus deseos, qué es lo que los mueve, por qué ellos quisieran acudir a vos en vez de a otra persona. Y digo, y cuando uno se empieza a hacer esas preguntas, a veces es eso, es la necesidad de hacerse esas preguntas para desde ahí plantearse y reconocerse. O sea, como reconocerse a uno mismo, qué es lo que puede ofrecer que sea diferente de lo que ya está en el mercado. Justamente el proceso de branding lo que tiene es poder marcar esto, que vos lo puedas sacar a luz, lo puedas potenciar y que tu marca y que vos misma generes una, como quedes vigente en las personas. Hoy nos pasa, o sea, viste, cuando querés buscar algo sobre el clima. Bueno, yo ya sé a quién entro en Instagram a ver cómo va a estar el clima acá en Córdoba. O de Claro, repente quiero saber algo sobre finanzas o qué aplicación puedo usar para registrar mis gastos. Bueno, entro, yo ya sé a qué página de Instagram quiero entrar para ver qué me recomiendan, porque de alguna forma los tengo como referentes en ese aspecto. Pero bueno, vuelvo un poco a lo que hablábamos antes, o sea, el llegar a eso y el llegar a decir, esta marca personal tiene estos atributos, tiene este propósito, tiene esta misión, visión, estos valores, tiene que ver con un recorrido y con ciertas preguntas que son claro. necesarias para no desviarnos después en el camino y para que ese marco teórico sea el que después no tan solo te respalde, por decirlo, en un montón de aspectos, como más en términos más legales y como decir, bueno, es una persona con una cierta coherencia, sino después para una misma no olvidarse cuál es el eje y el camino a seguir. Ah, exacto, y además como creo que son como que es un punto de partida, ¿no? Como, o ¿Mm? sea, como no, hay como un movimiento que me gustó en algunos pensamientos, como por ejemplo, que la confianza no es una meta, sino que es una actitud, digamos, como un estado de sentirse confiado o no. Y en ese sentido lo digo porque, por ejemplo, el llegar a poder, o sea, el tener tu propósito, tus valores, como, ni siquiera es algo que vos te sentás un día y lo definís, ¿no? Es como algo que también se va construyendo como proceso. Por eso digo que la pregunta es un punto de partida, no es como, Es que la pregunta es un poco también, es un punto de partida y también es como una revisión a una misma, porque como vos decís, no es que un día te sentás y decís, a ver, ¿cuáles quiero que sean mis valores? No, sino es como más bien como mirás un poco para atrás y un poco claro, en quién has sido vos hasta ahora y qué cosas has hecho hasta ahora y cómo lo has hecho, para decir, bueno, no sé, para mí un valor muy importante es el compromiso, por ejemplo. Pero a ver, claro. no, no se trata de ponerle etiquetas, sino como poder poner en palabras eso, es definir qué has venido haciendo y eso Claro. parte de hacerse preguntas y revisarse. Claro, por ahí es cierto, ¿no? El empezar a cuestionar algunas cosas, porque además es como, no es que desde ese día actúas con valores, ¿No? como estás diciendo vos, sino que es ver desde qué valores venís actuando Ujú. y poder cuestionarlos. Habrá cosas, obvio, que querés seguir sosteniendo y que son las que al final te han llevado hasta esos lugares. Y habrá otras, como esto que decía de decir, no, no confío. O sea, como lo que me estaba faltando era confianza, no eran las condiciones, no eran los demás, no eran las críticas, era confiar yo en eso. Y Ujú, como totalmente. gracias a esa pregunta, a partir de hablar, o sea, nosotros estábamos compartiendo sobre la autenticidad, o yo le había hecho una pregunta a él de lo que me había inspirado su contenido. Digo esto del compartir, de tejer redes con otras personas que están preguntándose por las mismas cosas, o bueno, sí, Ujú, porque te vas interesando por esas cuestiones, es que pude cambiar esa creencia y plasmarla en mis acciones. ujú. Entonces digo, pero bueno, como decís vos, fue gracias a cuestionarme algo y permitirte, bueno, cambiar de opinión, básicamente. Totalmente. Pero ahí lo poderoso de hacerse esas preguntas, lo poderoso es reconocer.
todos esos conocimientos, todos esos rasgos que habitan en vos y que te hacen ser un universo. O sea, como dentro de vos Ajá. misma, o sea, Pluripotencial. una multipotencial, pero digo, de repente, si vos te pones y decís, che, mira, esto que sé hacer, que para mí es fácil y que para mí todo el mundo lo sabe hacer, la realidad es que no. Y solo lo vas a, o sea, en el momento en el que vos confíes en que ese conocimiento que tenés, lo tenés porque lo trabajaste, lo practicaste, lo estudiaste, te va a servir también para tener esa confianza en vos misma y te va a servir también para poder traducirlo a un servicio, un producto que vos estás queriendo vender y que no te animás porque tenés el síndrome del impostor. Claro, y empezar a ver resultados, ¿no? En ese hacer, como bueno, lo primero, o sea, salir de todo, como de las ideas y A la acción. pasarlo a la acción y ahí poder tener un feedback real, como hemos dicho en otros episodios, poder tener un feedback real de lo que estamos haciendo, perderle el miedo a la opinión de los demás. Y bueno, obviamente está como todo el hate o toda la gente que da una opinión desde un lugar que, o sea, desde el odio, desde quién sabe, Ujú, pero poder prestarle atención a esas opiniones de las personas que sí nos están importando, que son, por ejemplo, si ofreces un producto a tus potenciales clientes, si ofreces un servicio a tus potenciales clientes y como poder seguir construyendo a partir de esa experiencia y de las experiencias. Y creo que en nuestro caso, Bravísimas también está haciendo esa experiencia eh, que nos permite poder plasmar y ver todas estas reflexiones que venimos haciendo y que queremos invitar a que otras personas también lo hagan, o sea, ujú. también se permitan cuestionarse, también se permitan hacer preguntas, también se permitan construir su propia marca personal de lo que sea que estén haciendo, si sea vender algo o incluso sea buscar un trabajo. Por ejemplo, un montón de las pacientes que tengo, un montón de las pacientes tienen, o sea, a veces es como... O sea, escuchar los malestares tiene que ver con dar esos pasos, con tomar esas decisiones, con, bueno, ni hablar de las personas migrantes que dejan sus profesiones y hoy están trabajando en otras cosas diferentes que en general tienen que ver con la gastronomía o con actividades de limpieza y que no o sea, y que lo hacen como modo de supervivencia, no porque sea algo que estén eligiendo o sí lo están eligiendo, pero desde como De desde otro ese lugar. equilibrio Ujú. y es como, bueno, como, como consultan porque les produce malestar no poder dar esos pasos, ¿no? Como a hacer otras cosas que sí quieren. Y Ujú. bueno, la cosa no es caer en si querés podés, o sea, no es ese el mensaje, sino en que, bueno, a veces definir un poco nuestros objetivos teniendo en cuenta, o sea, no siendo, o sea, siendo compasivas y no siendo autoexigentes o creyendo que ya fracasó algo que todavía ni siquiera intentamos puedas ir tomando las decisiones que necesites y que eso se vaya o sea, al final todo eso se traduce en tu marca, como todo eso es tu marca. Y todo eso se traduce en la gran etimología de la palabra bravísimas, que lo vamos Ajá. a develar en este preciso momento. Pero bueno, básicamente que es reconocer que sos bueno en algo. Que Ujú. una Sos persona brava. brava, bravísima, es buena en algo y lo reconoce y lo muestra sin miedo al éxito, o sea, sin éxito al miedo, Así es. pero bueno, de ahí viene nuestra invitación a todas las personas que estén escuchando esto y que se sientan identificadas por ahí con el proceso, con el decir, bueno, reconozco que hay algo en lo que soy buena y me animo a mostrarlo, me animo a trabajarlo y sobre todo a comunicarlo bueno, quizás como te decía tu amigo, como, ¿por qué no lo que te gusta puede ser también lo que te dé ingreso y te permita sobrevivir, básicamente? Exacto. Al menos lo intentemos. Al menos lo intentemos, esa es la invitación. Bueno, amiga, me parece que hemos llegado con mucho éxito al final de nuestra primera temporada. Felicísima. Seguramente se van a estar enterando de nuevas cositas que se vienen. Sí, y una invitación también a todos a que nos compartan,
a que nos den sus opiniones, a que nos compartan si tuvieron algún, si pensaron en alguna cosa a partir de lo que escucharon, como que eso me parece que al final también es la meta, ¿no? Como crear esa red, crear esa comunidad y poder ayudarnos un poco entre todos a, bueno, a seguir, a A seguir. seguir en el camino, a seguir en la lucha diaria de ser bravísimos. De ser bravísimos. Bueno, un abrazo gigante y nos estamos hablando próximamente. La próxima. Adiós, Chao, chau, chi. chau.